Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Rema Matrimonios. Le damos las gracias por sacar este ratito y poder compartir con nosotros lo que dice la palabra de Dios referente al matrimonio. Mi nombre es Johevet Mayorga y el nombre de mi esposa, Johnny Sandoval, para servirles. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Queremos decirle, Rema Matrimonios nació en nuestro corazón puesto por el Señor como una preocupación y una ocupación de enseñar qué dice la palabra del Señor referente al matrimonio. Muchas veces desconocemos cuál es el propósito del matrimonio, quién instituyó en el matrimonio, dónde salió, quién lo inventó y todas estas cuestiones que ha hecho que la sociedad se crea con derecho de entender el matrimonio como les parece y lo ha deformado. Pero la palabra de Dios nos dice que el que instituyó el matrimonio es el Señor. Y hay un salmo muy hermoso que es el que usamos para darle respaldo a este ministerio, que es el Salmo 127:1, que dice: Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles o los que trabajan, ¿verdad? El Señor debe ser el centro de nuestras vidas, ¿verdad? Y también debe ser el centro de nuestros hogares, para que de esa manera podamos caminar conforme al diseño y al patrón que Dios creó para el matrimonio. Juni, ahora que dijiste esto, como la palabra del Señor, ¿verdad? Lo hemos repetido muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo, pero ahora que vos decías, si el Señor no edifica la casa, está hablando de la función del Señor de edificar, de construir, pero usaste un término y no sé si fue la forma en que dice: en vano trabajan los albañiles, en vano se esfuerzan los albañiles. O sea, estamos hablando de un esfuerzo, pero un esfuerzo sin resultados positivos, simples intentos, tristemente, porque el que edifica, el que construye y el que entrega con llave en mano es el Señor. Sí, y además en el Salmo 68 dice que el Señor hace habitar en familia, porque puede ser que tengamos una familia o consideremos que tenemos una familia, pero una cosa es tener una familia y otra cosa es habitar en familia, ¿verdad? Que haya esa interacción, ¿verdad? Respetuosa, amor, amorosa, respeto, que por cierto hoy traemos este tema relevante que es el amor y el respeto, que son dos ingredientes importantísimos, esenciales, que conllevan al éxito en la relación matrimonial. Johnny, y ahora otra cosa que estabas mencionando, ¿verdad? Que habita en familia y que vamos a hablar sobre el amor y el respeto y que podemos estar en una familia pero no habitando como en familia. Hoy podemos ver familias, sí, pero cada uno viviendo como si fuese aquello una pensión. Cada uno se sirve su comida o alguien sirve la comida, cada uno en su cuarto, cada uno lo suyo, el chiquitillo con la tablet, fue lo primero que se le regaló, el otro con el celular, el otro con el teléfono, cada uno en su espacio, interactuando. ¿Sabes qué es lo más triste? Interactuando con los que no están, con los que no son familia, con los que es fácil dar una imagen, pero los que están dentro de ese hogar no pueden comunicarse, no hay respeto y no hay amor entre la pareja, entre el matrimonio, ni entre los hijos. Es muy triste, está interesante hoy el tema. Sí, la palabra de Dios nos dice en Efesios 5:22, Pablo escribiendo a la iglesia de creyentes, dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y en Efesios 5:33 dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Volviendo a repetir Pablo lo mismo a los varones, a los esposos, y que la esposa respete a su esposo. Bueno, aquí tenemos un versículo, ¿verdad? Que muchas veces algunos esposos han dicho, la esposa tiene que someterse a mí. Y casi que es como a veces el único versículo que se sabe, ¿verdad? No es el único. La Biblia dice que tiene que someterse y que yo soy el que mando, ¿verdad? Y el sujetas. Etcétera, ¿verdad? Pero si vemos el contexto, ¿verdad? De todo este pasaje, lo que nos enseña es que también Cristo es la cabeza del varón. O sea, le dices: un momento, ella se sujeta a usted, pero usted se sujeta a mí. Exactamente. Hay una jerarquía. Hay una jerarquía. Y esa jerarquía muchas veces el hombre nada más quiere un sometimiento a él, pero el Señor dice: como yo no puedo ser burlado, qué pena, pero dependiendo cómo trates a tu esposa, la forma en que la trates, la forma en que la descuides, la forma en que la maltrates,
tus oraciones van a tener estorbo porque yo no puedo ser burlado. ¡Qué tremendo! Sí, y aquí lo dice, ¿verdad? En el versículo número 23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Se sabe que la iglesia somos todos. Hay otro versículo que también habla literalmente que Jesucristo es la cabeza del varón, ¿verdad? Pero digamos, la gran pregunta es, si Cristo nos dio ejemplo a nosotros como esposos, ¿verdad? ¿Cuál es la grandeza de la voluntad de Dios para con nosotros? La grandeza es el servicio, ¿verdad? Jesucristo vino a poner su vida en rescate por muchos y a servir, ¿verdad? Y a servir. Y lo hizo de una manera extraordinaria. Sin ser merecedores de tal servicio, Sí, Johnny. incluso lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Siendo el Rey eterno, ¿verdad? Tuvo paciencia con ellos. Tuvo paciencia, ¿verdad? Los sanó, los curó, sirvió, echó fuera demonios, levantó muertos. O sea, todas esas señales que hizo, que eran respaldo de que Él era el Mesías, ¿verdad? El Cristo, el enviado por Dios para salvarnos, es un ejemplo de servicio. Ahora, entonces, dice que ¿cuál será el mayor en el reino de Dios? El que sirve a los demás. ¿Verdad? Entonces aquí está ese principio para el esposo. Si yo quiero ser realmente esa cabeza de hogar, como la palabra de Dios nos dice que somos, yo tengo que servir también. ¿Verdad? Y a veces eso lo dejamos de lado porque lo consideramos como una responsabilidad y a veces en mi egocentrismo lo que quiero es que me sirvan. O siento que no se merece que yo les sirva. Ando con sentimientos y con conductas realmente muy mundanas, muy carnales, basadas en que, ¿por qué lo voy a servir? Ya es suficiente que trabaje, o ya yo es suficiente que haga esto, ¿por qué la voy a tratar bien? Nos decía alguien por ahí que ella se sentía muy mal porque su esposo, la única forma de tratarla bien y de darle atención en comunicación era solamente cuando habían familiares o amigos, pero ya por irse las personas y cerrar la puerta quedaban dos extraños porque el esposo no se comunicaba con ella. Imagínese lo que esa mujer podía sentir de carencia, ¿verdad? Entonces vea qué importante, porque aquí tenemos una disyuntiva. ¿Cómo puede ser que, digamos, en un hogar, eso que mencionaba mi esposa, que dice, él no se ha ganado el ser cabeza de este hogar, él no es el líder espiritual de este hogar, ¿verdad? Yo estoy convencida, que podría ser esa una forma de pensar de una esposa, o también del esposo que dice, yo soy cabeza del hogar, la esposa tiene que someterse a mí y yo soy el que mando y lo que yo digo aquí es última palabra. ¿Cómo podemos ver eso, amor, a la luz de estos versículos? Yo lo diría que es una dureza de corazón y una ausencia de Dios en la vida de estas personas. Tanto de uno como del otro. De los dos, esto es de los dos, ¿verdad? Lamentablemente, pues el que lo está ejerciendo de una forma violenta, agresiva y consciente, porque hay veces podemos hacer cosas inconscientes y no estamos sabiendo que estamos haciendo mal, pero hay gente muy consciente. Yo a ella no le voy a decir, o yo no voy a actuar, o yo no la voy a amar, o él no me va a respetar, porque ya es como un capricho, Johnny. Pero si somos conscientes de lo que estamos haciendo o somos conscientes de que necesitamos ayuda, es reconocer que en Cristo sí podemos ser esas personas que amamos y respetamos, porque Jesús se entregó a una iglesia no merecedora de ese sacrificio. Jesús amó a una iglesia no merecedora de ese amor. Y Jesús llama a esa iglesia su esposa y la llama y la ve limpia en Él, ¿verdad? Entonces muchas veces hay esposos que desacreditan, lastiman, avergüenzan a sus esposas, y hay esposas que cometen igual falta, ¿verdad? Avergüenzan, comparan, desacreditan a sus esposos, pero quieren que la armonía y la bendición esté en su hogar, ¿verdad? Sí, entonces aquí tenemos dos reglas fundamentales. Una para el esposo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo se entregó en una forma sacrificial, ¿verdad? Y tenemos que meditar y reflexionar sobre eso, estimados. Y también a las esposas les dice, respeten a sus maridos. Vea que esta es una fórmula de principio bíblico que, si se cumple, hay una relación que podríamos llamar energizante, ¿verdad? Que va del uno hacia el otro y va en un ciclo creciente de madurez. Pero ¿qué pasa cuando la esposa no respeta al marido?
el marido se siente irrespetado, entonces el marido como que tiene la tendencia a no amar a su esposa. Y como la esposa no se siente amada, tiene la tendencia de irrespetar al marido, entonces se forma lo que conocemos como un ciclo alienante, ¿verdad? Un ciclo como de locura, como de conflicto, de sí, situaciones diarias adversas, ¿verdad? Irracionales. Entonces tenemos que nosotros determinar esos momentos para reflexionar, ¿verdad? Ponernos a cuentas con el Señor, pedir perdón, si hay que pedir perdón, obviamente, ¿verdad? Y perdonar y recibir perdón y seguir en ese ciclo de crecimiento. Ahora, ¿cómo se siente amada una esposa? ¿Cómo se siente amada? ¿Cómo se siente amada una esposa? Yo diría que cuando es considerada, cuando es valorada, cuando es protegida. No porque nosotras no necesitamos, no porque nosotras necesitamos de alguna manera ser protegidas, ¿verdad? Hoy en día hay mucha profesional, mucha joven casada, profesional y todo esto. No es una protección de una índole monetaria ni nada, es en una área espiritual. La esposa que se siente abandonada, psicológica y emocionalmente por su esposo, la esposa que no se siente comprendida y apoyada por su esposo, la esposa que no se siente considerada por su esposo, es una mujer muy carente de identidad en su matrimonio. Lamentablemente anda buscando muchas veces en las conversaciones de ella con otras amigas y en otros lugares, ella muestra mucho esa carencia, ¿verdad? Entonces, para mí, yo me siento amada cuando soy respetada, considerada, valorada, ¿verdad? Lo mucho o lo poco que haga, ¿verdad? Porque alguien podría decir, es que yo no hago mucho. No, lo mucho o lo poco que sea valorada por el esposo, por ese hombre que uno ama, ¿verdad? Muy bien. Y el esposo. Usted se siente amada también cuando recibe palabras de afirmación. Claro, por supuesto. Palabras de ternura, que le traen algún detalle. Claro. ¿Verdad claro. que sí? La esposa se siente amada. Ahora, ¿cómo se siente un hombre irrespetado? Que no se siente respetado. Normalmente nosotros nos sentimos irrespetados cuando somos comparados, ¿verdad? A veces con otro hombre. Mira aquel de allá, aquel vecino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que nos comparan por alguna situación. Aún está con el papá, que ¿verdad? no, tal vez ella viene y trae la comparación al papá. Es que mi papá sí haría esto, mi papá sí haría lo otro, creyendo que tal vez el hecho de compararlo vas a reaccionar y más bien te está atacando. También nos sentimos irrespetados cuando no somos valorados por el trabajo que realizamos, ¿verdad? Por la opinión que dan también, Johnny. Por la opinión que podemos expresar, ¿verdad? O las decisiones que creemos que son las mejores y que no son consideradas o tomadas en cuenta, ¿verdad? Porque sí. Las decisiones deben de ser tomadas en matrimonio, en la pareja, ¿verdad? Cuando también nos podemos sentir irrespetados cuando nuestro descanso no es tomado en cuenta, ¿verdad? Es decir, que merecidamente tenemos un descanso y a veces ese descanso no es tomado en cuenta. Y también nos podemos sentir irrespetados cuando se nos ridiculiza nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y entonces a veces la esposa anda ahí detrás dando bibliazos, pero aquí lo importante es poder uno ver en qué está cayendo. Si está cayendo en irrespeto hacia el esposo o al esposo que está cayendo en una falta de amar. ¿Cómo podemos hacer ya finalmente como para nosotros apropiarnos de esta palabra del Señor y poder ser hacedores de la palabra? Yo creo que concientizándome, Johnny, y yo no puedo concientizarme por usted. Yo tengo que empezar a concientizarme por mi conducta delante de Dios. Si yo soy conocedora de la palabra y tengo ese conocimiento de lo que Jesucristo es en mi vida y en mi familia, y que de Él, en Salmo 127:1 dice que Él es el Señor, el Maestro, constructor, el que edifica, yo creo que reconocer que lo necesito a Él y empezar por mí, porque muchas veces mi conducta va a ser, inclusive la palabra de Dios dice, que un impío, que alguien que no conozca a Dios pueda cambiar por la conducta sabia de esa mujer. Y como dijo la palabra del Señor, ¿verdad? Traten a los demás como a ustedes les gusta que lo traten, porque eso enseña la Biblia. Por lo tanto, tómense en ese momento y pídanle al Señor que les ayude, ya sea individual o en matrimonio, pero tomen la decisión correcta por el Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Bendiciones del próxima. Señor.